comparar con otros países. Bueno, a continuación vamos a hablar de uno de los límites que yo creo que se da con mayor frecuencia a la hora de resolver asuntos y es el acceso, los límites al acceso por derecho de otras personas o interesados. Los límites en general, regulados en el artículo 14 de la Ley de Transparencia Estatal, fueron uno de los aspectos más controvertidos en la elaboración de la ley y, como hemos podido ver, sobre todo en la última ponencia, pues yo creo que continúan siéndolo. Y pese a que ya existen criterios interpretativos, tanto del Consejo Estatal de Transparencia como de los consejos de las diferentes comunidades autónomas, que han fijado algunas cuestiones en relación con el caso concreto, porque creo que existe mucha casuística y al tratarse de conceptos jurídicos indeterminados hay que ir a las circunstancias concretas, como pueden ser circunstancias objetivas, interés público, interés privado, acceso a la tutela judicial efectiva, el derecho a la protección de datos de carácter personal. Es decir, hay que hacer un verdadero ejercicio de ponderación para la aplicación de estos límites. Como digo, sigue existiendo muchas dudas, pero yo creo que muchas de ellas pues seguramente serán resueltas esta tarde porque para ello contamos con magníficos profesionales y expertos en la materia. Sin más, voy a pasar a presentar a la primera de las ponentes, que es la profesora Leonor Rams Ramos, que nos va a hablar de la protección de los denunciantes y de los datos de los infractores. La profesora Rams, supongo que vosotros incluso la conocéis mejor que yo, es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos, es especialista en los ámbitos de transparencia y derecho de acceso a la información, autora de numerosos artículos científicos sobre esta materia y es muy conocida en los ámbitos de transparencia. Cuando quieras, profesora Rams, dispones de aproximadamente de 20 minutos para exponer la ponencia. Muchas gracias. Estoy compartiendo ahora el audio y sí, el... Te vemos. ¿Me veis? Sí. Y me ve. Perfecto, muy bien. Sí, pues, te vemos y te oímos. Estupendo. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sofía, por tu amable introducción. Y intentando cumplir con el plazo que pues, me habéis asignado de 20 minutos, me vais a permitir que dedique simplemente un minuto pues, para agradecer a los organizadores que hayan propiciado la celebración de este congreso y, sobre todo, a los profesores Lorenzo Cotino y Andrés Boix, pues invitación a participar y por su perseverancia en su celebración, pues aunque sea en este formato digital o a distancia. Y me alegra especialmente que se pueda celebrar este congreso sobre los límites del derecho de acceso porque, como acaba de comentar Sofía, permite visualizar ese relevante papel que juega la transparencia en democracia y el hecho también de que esta solo queda garantizada cuando se cumplen las normas que la regulan. Ya hemos visto y se ha comentado que nuestra ley de transparencia adolece de muchísimos defectos. Yo creo, se ha mencionado ahí de pasada, que debería ser una ley orgánica que regulara un derecho fundamental y requiere muchas reformas. Ya lo hemos visto los que me han precedido, lo han dicho muchas veces y lo han comentado, que es una ley que hay que reformar. Pero frente al parón que vemos que se está produciendo, desgraciadamente, en los últimos tiempos en su aplicación, que también somos muchos los que lo estamos denunciando, creo que no hay que enseñar su valor, no solo porque la opacidad es enemiga de la rendición de cuentas y de la responsabilidad en la acción política y administrativa, sino también, y ya entro ahí en materia que nos está ocupando, porque la transparencia exige una aplicación cuidadosa y ponderada, que sirva a la democracia y al interés general, pero obviamente sin llevarse por delante pues, los derechos e intereses legítimos de aquellas personas que pueden verse afectados. Su protección de datos de carácter personal, claro está, pero no solo, intimidad, honor, propia imagen, propiedad intelectual, industrial, secretos comerciales, etcétera, y otros bienes jurídicos de los que también se ha hablado aquí en la mesa anterior, como son la seguridad, medio ambiente, investigación de los delitos, infracciones administrativas, un largo etcétera, que quizá no está solo en el artículo 14.1 de la Ley de Transparencia y en las normas autonómicas, pero sí principalmente en este, sino también en otras normas del ordenamiento jurídico.
En lo que yo me voy a centrar justamente es un poco en estos dos elementos que acabo de mencionar, la protección de determinadas personas en el ámbito sobre todo de los procedimientos sancionadores y cómo esta protección puede suponer un límite al derecho de acceso. O dicho desde otra perspectiva, cómo afecta el ejercicio del derecho de acceso a dos tipos de personas en el contexto de los procedimientos de carácter sancionador. De un lado, pues a los denunciantes, llamemos así, alertantes, whistleblowers, viendo pues, en qué medida pueden gozar o deben gozar de una protección especial según exista o no ese estatuto especial de protección, porque si no existe, solo estarán protegidos como meros terceros. Y de otra parte, los denunciados, sean presuntos infractores o sancionados, en aquellos casos de sanciones administrativas o disciplinarias, no voy a meter en el caso de las penales, a los que nuestro ordenamiento jurídico parece que trata sin término medio. O bien son expuestos públicamente si la norma que determina la sanción prevé la publicidad, o bien gozan de una protección cualificada porque entran directamente dentro de ese ámbito del artículo 15.1 de la Ley de Transparencia, que sabemos que no exige ponderación, sino que se mueve simplemente con esa idea del consentimiento. Teniendo en cuenta, además, que hay distintas variables. ¿Por qué? Pues porque hay muchos supuestos en los que justamente quienes quieren saber son el denunciante o el denunciado, los que quieren acceder a la información del otro. Pues el denunciante, porque, como por lo general pues no se le considera como interesado en el posible procedimiento sancionador, salvo cuando su vez es infractor, está en un supuesto de clemencia, ¿no? Cuestión sobre la que si queréis volveremos más adelante, pues quiere saber cuál es el resultado de su denuncia. Y el de otro lado, el denunciado o el infractor en su caso, que quiere ejercer pues, un legítimo derecho de defensa o que tiene mera curiosidad en saber quién la ha denunciado o porque tenga motivos espurios que se quiera vengar, porque no siempre hay que pensar que las solicitudes de acceso tengan todas pues, buena fe, ¿no? Obviamente, salvo en estos casos que menciono, pues en la mayoría de los casos serán meros terceros frente a aquellos solicitantes que quieran hacer pues, simplemente el escrutinio del buen hacer de los poderes públicos, ¿no? Como comentaba antes Isaac Martín, son muchos los ciudadanos que acceden, ¿no? Y que esporádicamente acceden, pero también evidentemente tenemos pues, periodistas, entidades de la sociedad civil y ONGs, sindicatos, asociaciones de vecinos, pues la casuística es enorme. Todo ello, evidentemente, teniendo en cuenta que no solo se puede aplicar como posibles límites, como veremos, los previstos en el artículo 15, relativos pues, a la protección de datos de carácter personal, sino que esta información también puede verse protegida en aplicación de esos límites que aparecen regulados en el artículo 14. Fundamentalmente, yo creo, los que están en los apartados E y G relativos a prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios y a esas funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, respectivamente. ¿Y por qué creo que esto es relevante ahora? Bueno, pues como sabréis, ha sido de reciente aprobación la Directiva 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. Es decir, a la protección de estos informadores o denunciantes whistleblowers, que siendo una directiva que hay que transponer, pues va a cambiar forzosamente el panorama jurídico en este asunto. Y que además pues, se ha visto reflejado en estos últimos tiempos con la crisis del COVID-19 como algo de extraordinaria importancia. Incluso pues, salió reflejado en el seminario que se celebró con gran éxito y siendo muy interesante la semana pasada. Si me lo permitís, para tratar esta cuestión, pues voy a dedicar pues, unos minutos a resumir lo que es la regulación actual para después finalizar pues, concluyendo pues, cómo esta debe y puede cambiar con la transposición de la directiva y lo que para mí es casi tan importante como no debe cambiar, de manera que lo que ganemos en protección de los denunciantes que requieren legítimamente que se les proteja justamente para potenciar esa transparencia, no se convierta en una excusa para pues, cuotas mayores de opacidad y de secreto. A día de hoy sabemos que la protección de los denunciantes, de estos whistleblowers, se da tanto en el ámbito público como en el privado y es un tema pendiente de resolución. Yo me voy a centrar en el ámbito público, dado que es lo concreto de esta intervención, pero no quiero dejar de recordar que la Directiva Europea tiene un ámbito mucho más amplio y se refiere también a la protección de denunciantes respecto a sujetos y empresas privadas que también tienen que prever sus canales de posible denuncia. Y si respecto de lo que es el ámbito público, uno de los objetivos primordiales de la transparencia es justamente, se ha dicho muchas veces, esa rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción también, un estatuto de protección de estos denunciantes o alertadores de situaciones que violan el ordenamiento jurídico se torna indispensable.
¿Qué tenemos nosotros ahora como regulación de esta materia? Bueno, pues hay varias comunidades autónomas, entre ellas cabe citar Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Navarra, perdonadme si me dejo alguna, que tienen normas que tratan algo sobre el tema de manera parcial o más amplia. Lo que hay que añadir, pues normas sectoriales como la de la Oficina Antifraude de Cataluña, por ejemplo, u otras normas que lo prevén, pero de una manera más sectorializada. Por lo general, estas normas de lo que hablan es de la confidencialidad en la tramitación de las denuncias, incluso hablan de un deber de secreto para quienes los tramitan y en algunos casos prevén sanciones ante el incumplimiento de este deber, o el carácter secreto de los expedientes directamente, como es la ley de las Islas Baleares. Pero solo en algunos casos establece lo que podría ser una suerte de estatuto del denunciante que garantice su confidencialidad y su protección para que no puedan sufrir pues, represalias por su revelación. Son sobre todo pues, la ley de Aragón, la valenciana o la de Asturias. Por cierto, esta última ley además que esta protección está en la ley de transparencia. Pero hay que tener en cuenta también que esta protección no se mantiene, nos dicen, por ejemplo, las leyes valenciana o la ley navarra, cuando esta denuncia proporciona información que es falsa, tergiversada o que se ha obtenido de manera ilícita. Es decir, que es una protección pues, que está ponderada también en esa idea de la confidencialidad que hay que mantener respecto de la identidad de los denunciantes. A nivel estatal, pues carecemos de una ley general que prevea una protección específica. Tras el fracaso de la tramitación de la proposición de la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, de la que estuvimos hablando mucho tiempo, pues esta decayó al finalizar la anterior legislatura, que además preveía una modificación de la Ley de Transparencia, pero curiosamente no en relación para nada con esto. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues normas sectoriales, Ley General Tributaria, Ley de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ¿no? Que prevén pues, algunos de estos supuestos de posible denuncia y cómo se tiene que tratar, y la regulación de la denuncia que hace la Ley 39 de 2015, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, bueno, pues ha sido sumamente criticada porque establece pues, unas limitaciones respecto de la participación del denunciante en el procedimiento y nada dice de su protección, teniendo además pues, una confusa y limitada regulación en ese artículo 62. Por eso, en la actualidad, pues la protección de estos denunciantes, o al menos de su identidad, porque tenemos que recordar que en la mayoría de los casos no se admiten las denuncias anónimas, es decir, que por pocos datos que tengamos, pues normalmente tendrán que figurar los identificativos. Bueno, pues como decía, esta protección recae en principio, ya veremos luego modulaciones, pues en la aplicación de los límites previstos en los artículos 15 y 14 de la Ley de Transparencia, cuando lo que se quiere es acceder a esa información que les va a afectar. Teniendo en cuenta, además, a este respecto, que por lo general pues, solo se van a proteger a estos denunciantes cuando sean personas físicas, precisamente porque son los que tienen pues, derecho a la protección de datos de carácter personal y, como hemos visto, porque además en la mayoría de normas no hay, y teniendo en cuenta que no hay una protección cualificada del denunciante, más allá de la genérica referencia al carácter confidencial de las denuncias y al deber de secreto de quienes las tienen que tramitar, las denuncias o los procedimientos sancionadores que sean resultado de los mismos. No quiero entrar mucho más en esto porque sé que el profesor Boix después va a hablar pues, de las informaciones reservadas y quizá pues, le podría pisar un poco su intervención. En cualquier caso, está claro que no hay ningún criterio interpretativo de la Ley de Transparencia, con lo cual pues, lo único que tenemos para poder aplicar estos artículos 15 y 14 a esta situación es el criterio interpretativo 2 del año 2015, que establece, pues ya sabemos, la necesidad de aplicar de manera sucesiva el artículo 15 y luego el 14 para ver si hay alguna limitación. Entonces, frente a una solicitud de información que afecte a un denunciante, ¿cómo conciliamos este derecho de acceso y la protección de estos sujetos? Pues bueno, viendo resoluciones y viendo cómo se ha planteado en distintos supuestos, lo que veo es que lo primero que se hace es ver si en concreto se aplica la Ley de Transparencia y Buen Gobierno o si es prevalente la aplicación de alguna norma que prevea un específico régimen de acceso, que por lo general es más restrictivo o que incluso excluye el acceso por razones de confidencialidad o secreto, en virtud de la nefasta y que ya he mencionado aquí disposición adicional primera en su apartado segundo de la Ley de Transparencia, en la que nos ha dicho además el profesor Isaac Martín que supone la inadmisión del 22% de las solicitudes, lo cual me ha dejado, pues la verdad es que muy asustada.
¿Por qué digo esto? Pues ya sabemos que desde la aprobación de la Ley de Transparencia pues hemos visto cómo la mala regulación de este precepto, su indefinición ha llevado a problemas y ha dado lugar a abusos en los aplicadores de la materia. Es de todos conocido como en muchos casos cuando la información entra al ámbito material de normas que simplemente mencionan cláusulas de confidencialidad y secreto, se tiende a la denegación del acceso sin apenas ponderación, si es que la hay en el mejor de los casos, simplemente indicando que como se prevé una obligación de confidencialidad o secreto, ya suponen un régimen especial de los de la disposición adicional primera y que por tanto se excluye la aplicación de la Ley de Transparencia. Se da un tira y afloja pues, entre las administraciones que tienden a denegar en esta idea y el Consejo de Transparencia que tiende a equilibrar esto, incluso emitió un criterio interpretativo 8 en el año 2015 para intentar acotar de alguna manera esta huida de la Ley de Transparencia, si la podemos llamar así, y se ha hartado de decir que el que una norma establezca secreto o confidencialidad no equivale a un régimen jurídico de acceso. ¿Y qué han hecho los tribunales? Pues ya sabemos que unas veces fallan en un sentido, como la aplicación de la Ley General Tributaria, excluyendo el acceso, y otras tercian más, dicen que al menos pues, la ley que prevé en régimen especial sin prelímites tiene que tener rango de ley. Bueno, depende. No hay que olvidar que en la actualidad pues, es pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo el supuesto de la Ley del Mercado de Valores, que prevé justamente este aspecto, y el Tribunal Supremo ha dictado un auto admitiendo el recurso a casación interpuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuyo objeto es justamente ver si esta ley aplicadora que prevé confidencialidad, pues es o no de preferente aplicación, es decir, si desplaza o no totalmente la Ley de Transparencia. Problema adicional, también se ha mencionado antes, que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y algunas autoridades autonómicas también se declaran incompetentes cuando lo que entra en juego es la aplicación de una norma especial, es decir, cuando se aplica la disposición adicional primera. Luego no van a poder intervenir para aplicar criterios de proliferación, salvaguardando el acceso cuando sea posible y protegiendo al denunciante, sino que tenemos que irnos a la vía normal por de los recursos administrativos. Cosa que, en cambio, pues sí que tenemos algunas autoridades de transparencia, como la catalana, que no tienen ningún problema pues, en entrar en valorar, aunque sean normas específicas que desplacen las leyes de transparencia. La AIP tiene incluso pues, un dictamen del año 2017 en el que explica cómo aplicar los límites de acceso a los expedientes accionados en materia de medio ambiente, que todos sabemos que es justo uno de los supuestos que aparecen en la disposición adicional primera en el apartado tercero. Incluso pensemos ahora que estamos en el ámbito en el que sí que es de aplicación la ley de transparencia, es decir, que no hay una regulación específica que la desplace. Pues entonces aquí tendremos que ver qué pasa con la aplicación de los artículos 15 y luego 14. El denunciante, persona física, me refiero en el caso de esa persona física a que no sea anónimo, que son muy poquitos casos, pues puede ver afectados sus derechos personales. Pero, como ya he mencionado, no está especialmente protegido como si lo está el sancionado, el denunciado. Es decir, mientras que este segundo sí que entra en el ámbito de protección del artículo 15.1, el denunciante se va a quedar en el ámbito de protección de los derechos de protección de datos pues, genérico, digamos, el 15.3. Es decir, a no ser que estos datos referentes al denunciante se puedan disociar sin más, en cuyo caso pues aquí no tenemos conflicto, se da ese acceso parcial o no minimizado y ya está, pues habrá que hacer una ponderación. Y en esta ponderación, ¿qué se va a tener que tener en cuenta? Pues, de un lado, si existe una norma que proteja específicamente al denunciante, estableciendo la confidencialidad de su identidad, es decir, si existe un específico estatuto del denunciante, como hemos dicho pasa en Aragón, Navarra o Valencia, por ejemplo. También la existencia de su propio consentimiento, pero no en el sentido de excluyente del 15.1, sino como un tercero afectado que hay que llamar para que haga sus alegaciones conforme establece el artículo 19.3 de la ley, que, por cierto, ya por fin pues, las autoridades de transparencia, los tribunales de justicia se están poniendo las pilas y cuando no se le ha llamado retrotraen las actuaciones para que pueda pues, pronunciarse al respecto. Entonces, si se le llama, ¿qué puede decir este tercero, este denunciante? Bueno, pues que sí quiere o no quiere que se acceda a sus datos. ¿Y por qué? Porque teme haber vulnerado sus derechos, porque hay un riesgo de represalias, etc., ¿no? Aquí hay distintos elementos para valorar. Pero como no hay una protección general, salvo pues, en estas específicas comunidades autónomas o en ámbitos sectoriales muy precisos, pues tendremos que ponderar con los elementos del otro lado. Es decir, si existe
un interés público o privado en dar la información, incluyendo los datos del denunciante, teniendo en cuenta que pueden ser meramente identificativos. Recordemos que el 15.3, dentro de esa regulación tan nefasta que hace de los distintos criterios, habla como el menor perjuicio porque los datos sean meramente identificativos. Y puede también que el solicitante tenga un interés público o privado mayor. Pensemos que puede tratarse de un sujeto cualificado, como son los sindicatos, y hemos visto que los tribunales de justicia pues, acogen esta cuestión, o porque es el denunciado, pues si tiene un derecho de defensa. Entonces, en algunos casos cabe anonimizar, pero en otros, por ejemplo, porque la denuncia es falsa o buena fe, pues puede que se le tenga que dar los datos. Aquí cabe decir mucho, pero me temo que no voy a tener tiempo para ello. Por tanto, a día de hoy, pues con una aplicación estricta de la ley de transparencia, la identidad de estos denunciantes pues, podría quedar revelada incluso aunque éste se oponga. Siempre quedará, evidentemente, ver si estamos en procedimientos en curso, con esas limitaciones del artículo 14, que, bueno, pues pesan bastante, y un elemento que no he visto en las resoluciones de los consejos de transparencia, ni el estatal ni los autonómicos, y me sorprende porque ahí está en la ley, y es la posibilidad de formalización del acceso diferida. Cuando se concede o se estima la solicitud, pese a la opinión en contrario de un tercero que ha hecho alegaciones, los artículos 20 y 22 de la Ley de Transparencia prevén esa separación de tiempo, ¿no? Para que dé posibilidad, antes de dar el acceso efectivo, para que pueda interponer un recurso si lo quiere, ¿no? Con lo cual, pues aquí tenemos mecanismos para poder proteger. ¿Qué va a cambiar la Directiva de Protección de los Denunciantes? Bueno, pues obviamente lo que nos va a dar es un ámbito de protección específico, muy importante para que salgan a la luz comportamientos pues, corruptos y contrarios al ordenamiento y a los intereses generales. Pero esto es en principio, ya veremos. Es decir, sin duda va a ser positivo porque en esta operación que hemos visto de aplicación de la ponderación del apartado tercero del artículo 15 tendrá un peso específico la aplicación de esta normativa que impide el acceso para proteger a los denunciantes y además tendrá un peso cualificado la negativa en el consentimiento del denunciante, pero, y siento ser pues, pesimista y desconfiada en este caso, yo creo que la transposición de esta directiva no puede hacerse sin más, sin una modificación específica de la Ley de Transparencia. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que hay varios peligros. Corremos el riesgo, y ya voy concluyendo, soy consciente del tiempo que se me acaba, corremos el riesgo de que las administraciones públicas se pasen, en el sentido de que consideren que esta protección que se establece es una norma especial y entonces que haya que reconducirla a la disposición adicional primera, si no modificamos la ley de transparencia para incluirla, y que se deniegue la información sobre estos procedimientos sancionadores totalmente en aras a esta confidencialidad de secreto, con lo cual la finalidad de transparencia que pretende la directiva se nos puede ver truncada por otro lado. Y ello pese a que la directiva tenemos que tener en cuenta que establece una protección que no es ni mucho menos absoluta. Puede ceder por consentimiento del denunciante que lo puede dar, por una actuación judicial está prevista, u otros supuestos. Y además, bueno, pues no hay que olvidar que aquí en este caso, si vamos a la postura de la disposición adicional primera y no cambia la postura del Consejo de Transparencia y otros consejos autonómicos, pues entonces no van a ser competentes, con lo cual pues sería muy interesante su inclusión como supuesto de limitación específico en la Ley de Transparencia. Salvado esto, el Estatuto del Denunciante va a poner en una situación muy parecida de protección de la identidad a la que goza ahora el sancionado, pero no hay que olvidar que el régimen que establece la directiva no es de secreto, sino de confidencialidad y que cede frente a las posibles denuncias falsas que se hayan formulado a sabiendas o de manera malintencionada. Quizá yo creo que sería interesante reformar la ley para incluirle en el ámbito del artículo 15. Lo que no tengo claro es si para incluirle en el apartado primero, para que no haya que ponderar salvo que se trate de esas denuncias maliciosas o erróneas, o si lo deseable, que creo que es el caso, es modificar el conjunto del artículo 15, que se modificó hace relativamente poco con la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero no se resolvieron muchos de los problemas que planteaban. Y todo ello, evidentemente, en un contexto pues, en el que es necesario actualizar pues, la ley, corregir muchos defectos y acotar pues, los límites para que funcionen bien. Soy consciente de que no me queda tiempo y no voy a abusar de su paciencia. Quería hablar, que a lo mejor lo dejo
quizás, si me permitís, apuntado por si queréis que lo hablemos en el debate, hablar del posible derecho de ese denunciado o infractor a conocer la identidad del denunciante y cómo la transposición de la directiva pues, podría cambiar esto, o hablar de qué derechos son los que va a tener el denunciante respecto al procedimiento sancionador si la directiva los amplía de alguna manera, con esos derechos de acuse de recibo, de respuesta en plazo razonable, etcétera. Pero ya digo, no quiero abusar de vuestra paciencia, así que sin más os doy pues muchas gracias por vuestra atención a los que estáis ahí y pues estoy a vuestra disposición para el debate si queréis plantear alguna cuestión. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Leonor, por la exposición tan concreta y tan clara. Y a continuación vamos a dar paso a la segunda de las ponencias de esta tarde, de esta mesa, que trata sobre el procedimiento de información reservada y derecho de acceso a la información pública. Para ello contamos con Andrés Boix-Palop, que es uno de los coordinadores de estas jornadas, de este congreso. Es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y tiene una amplísima y variada trayectoria en diversas materias del ámbito del derecho público. Además, y dada su experiencia en la Secretaría de la Universidad, pues goza de un gran conocimiento, un conocimiento directo de la situación de transparencia en la universidad y de los problemas relacionados con los procedimientos reservados. A continuación, lo mismo, tendrás 20 minutos aproximadamente y después estableceremos un turno de preguntas, un turno de debates que se puede hacer bien levantando la mano oralmente o bien a través del chat o a través de YouTube. Cuando quieras, Andrés. Gracias. Hola, muchas gracias, Sofía. Moltes gràcies a tots per estar ahí en nom dels organitzadors y de la Universitat de Valencia. Pues efectivamente yo voy a tratar de ser bastante sintético, por un lado, porque muchas de las cuestiones que a lo mejor habría necesitado explicar para enmarcar la cuestión concreta que voy a tratar ya han ido saliendo en las excepcionales ponencias que me han precedido, en concreto, por ejemplo, Leonor, hablando de cuestiones referidas al procedimiento sancionador, yo creo que ha dejado muy claro en qué marco nos movemos y algunas de estas ideas, analógicamente, las vamos a usar para ver cuál es la solución respecto a los procedimientos reservados y no voy a tener que comentarlas. Además, estamos ya desde las 5 aquí y aunque esto sea a distancia y pueda haber descansitos, pues conviene que tampoco nos alarguemos muchísimo más de la hora prevista para acabar. Bien, yo voy a hablar, como os ha comentado Sofía, de los procedimientos reservados. Los procedimientos reservados, además, es cierto que tengo alguna experiencia en la sala de máquinas trabajando con estas cuestiones y resolviendo internamente algunos de los problemas que se nos plantean cuando nos pide alguien información sobre alguno de estos procedimientos reservados. Como sabéis, los procedimientos de información reservada son aquellos procedimientos, aquellas actuaciones previas que dan lugar a que luego la administración actúe en cualquier tipo de procedimiento. Pero bueno, normalmente son las actuaciones de inspección o de control o de análisis de una determinada situación previas muchas veces a un procedimiento sancionador. Ahora no es habitual llamar los procedimientos de información reservada, esta es la nomenclatura antigua, pero bueno, yo la he usado básicamente porque creo que permite acotar mejor cuál es el conflicto entre el derecho de acceso a la información, es decir, transparencia, y la información reservada, es decir, que se reserva a la administración. Ahora, probablemente para dejar claro que no tiene por qué ser siempre reservada, el legislador tiene más tendencia a hablar de actuaciones previas. De hecho, es como lo denomina en estos momentos la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero bueno, creo que para entender un poco cuál es el conflicto, conviene recuperar el nombre clásico que refleja la idea que tiene la Administración, lo comentaba también antes Emilio Guichot, de que para determinadas actuaciones de la Administración esa reserva es importante porque es lo que le permite actuar bien. Y eso pasa, por ejemplo, respecto de los procedimientos sancionadores y esa necesidad de averiguar cosas. Bueno, ¿por qué? Porque es lo que hace que no se inhiban a veces los denunciantes, lo iremos viendo. Básicamente, en nuestro derecho, primera cuestión que yo quiero señalar muy rápidamente es que estas actuaciones previas están muy poco reguladas. Y esto, claro, nos genera problemas a la hora de determinar cuál es el concreto estatuto jurídico de reserva o no y de inmunidad frente a que terceros puedan pedir la información. En primer lugar, el tratamiento tradicionalmente ha sido más bien escaso, ¿vale? Lo cual tiene que ver con que las administraciones públicas nunca han tenido problemas para hacer estas actuaciones porque hubiera poca normativa. Entonces no ha habido un estímulo para que hubiera una norma que se aprobara. En segundo lugar,
está más fragmentado que tenemos una regulación común. Por ejemplo, se ha referido Leonor antes, ¿no?, a cuestiones en materia de mercado de valores o en materia de competencia, en materia de inspección de Hacienda. Ahí sí que tenemos muchas normas sobre cómo se hacen las inspecciones o incluso la parte previa a la inspección, ¿no?, estas actuaciones de información. Pero son normativa sectorial. Hay poca normativa básica, poca regulación general. Tenemos el antiguo 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que ahora es el artículo 18, que es ese de colaboración con las personas, que básicamente dice que las personas tienen que dar todo lo que la Administración pida, según diga la legislación sectorial, y si no, según dice el artículo 18, que básicamente dice que hay que dar todo menos lo que afecta al honor o a la propia imagen o a la intimidad familiar. Luego tenemos el 55 sobre las actuaciones reservadas, el 55 de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, que es extraordinariamente generoso. Es decir, básicamente dice que las administraciones públicas pues lo pueden hacer. Y esto nos lleva también a otros dos elementos que teníais en la diapositiva, que básicamente son pocos controles y pocas exigencias con la administración pública, fruto de esta regulación más o menos parca, y también el hecho de que dentro de estos pocos controles la cuestión de la transparencia no se había suscitado nunca, como por otro lado en el derecho español se había suscitado poco, pero bueno, al amparo del famoso artículo 37 de la antigua Ley 3092 sí que habían surgido cuestiones, pero respecto a estas actuaciones previas apenas nada, con lo cual la regulación en materia de transparencia respecto a estas cuestiones era inexistente y se asumía que eran reservadas y se asumía que la administración no tenía por qué darlas, excepto si un juez en un momento de recurso judicial lo exigía. Y básicamente ahí, entonces sí, todo aquello que exigiera el juez y ya está. No hacía falta más regulación y no hacían falta más controles. Bueno, esto evidentemente es una situación que ahora ha cambiado y al cambiar pues nos tenemos que adaptar. Pero hasta ahora, por decirlo así, la administración vivía muy bien en que hubiera poca regulación, ¿vale? Bien. Por enmarcar también mínimamente un poco la idea referida a procedimientos sancionadores, pero esto complementa un poco algunas de las cuestiones que ha dicho Leonor, pero creo que es importante tenerlo claro, y es que nuestro ordenamiento jurídico no considera necesariamente que haya que publicar todo lo relacionado siquiera con procedimientos sancionadores, con lo cual, a fortiori, es decir, si respecto de un procedimiento sancionador no hay que publicar, pues menos aún en principio parece que haya un interés público en la transparencia. Esto además tiene incluso un reflejo en las normas sobre publicación de sentencias, ya no de procedimientos administrativos sancionadores, sino incluso penales, ¿no? Tenéis ahí las distintas referencias de esta famosa controversia sobre si las sentencias penales hay que publicarlas con el nombre o sin el nombre, y ahora está claro que se publican sin el nombre en principio. Bueno, pues lo ha comentado antes Leonor, y en el procedimiento ella decía o todo o nada, o hay una norma que dice que hay que publicar todo, o directamente entramos en que no se publica y bueno, esa es la regulación que tenemos, ¿no? Y lo que más o menos dice el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dice que la publicación de resoluciones administrativas es solo obligatoria en casos de concurrencia competitiva o cuando hay una pluralidad indeterminada de personas a las que se refiere el acto administrativo. Y si no, solo si la normativa específica lo dice, pues bueno, tenemos casos, yo qué sé, pues de materia de competencia, tenemos muy claro que sí que se publican cuando afectan a empresas y cosas así, pero depende de la normativa específica. Bueno, este elemento hay que tenerlo en cuenta porque nos da una idea respecto de cómo evalúa o cómo pondera nuestro derecho tradicionalmente la necesidad de conocimiento público de que se ha producido una sanción o de que se ha producido una actuación reprochable hacia alguien. Con lo cual, si ni siquiera en esos casos tenemos claro que el derecho quiera que esto se sepa y se difunda de forma fuerte, menos aún cuando no hemos llegado ni siquiera a esto. Bueno, entonces, respecto de los casos estos de información reservada o de actuaciones previas que hace la administración y si se puede tener un derecho de acceso, básicamente yo creo que pueden darse estas tres tipologías, y una además ha sido ya respondida por Leonor, que es el famoso caso sí tratado, sí expresamente por el artículo 15.1, párrafo segundo de la Ley de Transparencia, ¿no? El primer caso es cuando terceros piden acceso respecto de actuaciones previas que afectan a una persona concreta y que no han dado lugar a que se inicie el procedimiento, a que se imponga una sanción. Entonces, en este caso, digamos que la ley ya nos hace la ponderación y nos dice, no, en este caso concreto, solo si hay consentimiento expreso del afectado o expresa mención en una norma con rango de ley, a que en esos casos sí que hay que dar esa información, se podrá dar. ¿Por qué? Porque se entiende que es algo tan nimio
que es algo tan poco relevante para el derecho que se pueda tener efectivamente acceso a saber que una determinada persona ha sido investigada por algo que ha acabado en nada, que la propia ley nos hace una ponderación y nos dice, no, en estos casos, si hay una afección a una persona concreta y esa persona concreta ha sido indagada y es esa persona y alguien pide, un tercero pide los datos sobre esa investigación reservada, solo si esta persona concreta los quiere dar. Es decir, digamos que el derecho ya tiene bastante claro y el legislador hace la ponderación de decir, prima la protección de esta persona y del derecho a que el buen nombre de esta persona no pueda quedar afectado por una difusión de datos respecto de algo que en el fondo no ha llevado a nada, y respecto de datos que la Administración ha hecho acopio de ellos por una posible sospecha de comisión de una infracción que en el fondo la propia Administración luego ha desestimado, pues en este caso no hacen nada. Con lo cual, este caso está resuelto legislativamente y es interesante, pero lo es menos, porque ya tenemos la respuesta. Luego tenemos otros dos, que es cuando es el interesado respecto de actuaciones previas que le puedan afectar. Es decir, no es un tercero el que pide información sobre esto que quedó en nada, sino que es el propio investigado el que, sabiendo que ha habido algo en el que le han investigado, dice, pues yo quiero saber todo aquello que se ha hecho. Quiero que me digan ustedes, pues, quién denunció, qué han hecho a partir de esa denuncia, etcétera, etcétera. Aunque sea para que no haya pasado nada, pero yo quiero tener acceso a esa información. Bueno, este caso no está resuelto y es muy interesante y es muy conflictivo. ¿Por qué? Porque la Administración puede entender que dar esa información es malo, porque puedes desvelar datos sobre denunciantes, o aunque no sea el nombre de los denunciantes en sí, puedes desvelar ciertos datos que pueden llevar a las personas a sospechar quiénes han sido los denunciantes o incluso a sospechar equivocadamente quiénes han sido los denunciantes y enturbiar el clima de trabajo o enturbiar otras cosas. O, por ejemplo, generar un efecto inhibidor en que haya denuncias. O, por ejemplo, generar un efecto inhibidor en el tipo de averiguaciones que hace la Administración. Y decía Emilio Guichot, hay una serie de límites a la ley de transparencia que tienen que ver con la voluntad de que no se dificulte a la Administración hacer su trabajo y probablemente pues en estos casos habría una dificultad, ¿vale? Ese es el segundo caso y uno de los que sí que vamos a tener que analizar. Y el tercero es cuando es alguien que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es decir, no soy un tercero, bueno, el primer caso tampoco tenía nada que ver, pero necesitábamos el consentimiento del que sí tenía que ver, pero en este caso es un tercero que directamente quiere saber sobre esta cuestión concreta, la Administración está haciendo una actuación previa, está haciendo obligaciones, está haciendo tal, yo quiero saber lo que es, qué ha pasado ahí, ¿vale? Y incluso, aunque no haya una persona concreta, pues puede haber intereses públicos en proteger la información. Bueno, pues ¿qué hay que hacer aquí? Pues bueno, en primer lugar, lo que habría que analizar es qué tipo de causas de limitación de la ley de transparencia juegan. Y al margen del 15.1, pues probablemente puede jugar alguna más, ¿no? Es decir, hay causas del 14, por ejemplo, el 14.1e, referida a la protección de la prevención, investigación y sanción de delitos penales, administrativos o disciplinarios, o intereses económicos y comerciales del 14.1h, o el 14.1j, el secreto profesional y la propiedad intelectual industrial. Bueno, todos estos son elementos que nos van a permitir, en ciertos casos, entender que estos intereses pueden estar en juego, siempre con esa necesidad de ponderación y teniendo en cuenta que sobre esto al final hay un creciente activismo judicial en favor de la transparencia que hace que cada vez las razones que dan las administraciones públicas al amparo del 14 y del 15 sean cada vez menos atendibles. Además, tenéis que tener en cuenta, al hilo de lo que ha comentado también Leonor Rams antes, que la posición del denunciante es muy, muy débil respecto de esto. Es decir, es un elemento poco cualificado que alguien haya sido el denunciante. De hecho, respecto del antiguo reglamento del ejercicio de la potestad sancionadora, el 62.3 de la actual Ley de Procedimiento Administrativo ha restringido de forma notable cuáles son los derechos del denunciante. De todas formas, lo importante, creo yo, no es tanto hacer este marco conceptual, como qué es lo que ha ido haciendo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Tendencialmente, y a mí he cogido como ejemplo una resolución que es de 2018, tenéis ahí los datos, tendencialmente, teniendo en cuenta además que es un órgano en materia de protección de la transparencia y tal, hay bastantes resoluciones, ese es un ejemplo, en las que de forma muy acrítica y sin plantearse demasiadas cosas, dice que sí, que hay que dar la información.
Si no hay una norma especial que diga que no, o una situación especial, o la administración se ha trabajado muy bien el argumentar, ¿no? Su íter argumental, y es el ejemplo es en esa resolución, básicamente es este. Como existe un derecho de acceso, artículos 105b y 12 de la Ley de Transparencia. Todo lo que ha hecho la administración puede ser objeto de ser información que ha de ser accesible vía información pública, como dice el artículo 13. Y también, entonces, si hay cosas que se han hecho, pues esto entraría, ¿no? Ello incluye a los contenidos de actividades de averiguación previa del 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Por qué? Porque hay cosas, porque hay actividad, porque se han generado unas actas o se ha generado algún tipo de informe, lo que sea. Bueno, pues eso es susceptible de ser información pública y se puede acceder vía artículo 13. Y así, en un análisis superficial, veo que no hay problema alguno del 14 y del 15 y tampoco nadie me lo alega de forma demasiado currada. En conclusión, permito el acceso a la información pública. En este caso eran unas averiguaciones públicas a partir de una denuncia de un sindicato respecto de la actuación de unos trabajadores y a los que al final no se sanciona y entonces el sindicato dice, oiga, pues lo quiere, y el consejo dice, pues se lo doy. Es decir, en principio esto sería como el canon interpretativo en ausencia de complicaciones. Canon que, para suerte o por desgracia, porque no es que a mí me guste demasiado, en realidad se va a aplicar pocas veces, porque tener un caso así, en el que además te lo argumentan tan poco y tan mal, el que en principio la información no se puede dar o que no haya una norma especial, pues son difíciles. ¿Qué es lo que acaba pasando? Pues bueno, he puesto ahí algunos ejemplos de situaciones en los que no se da esto, sino que se da lo contrario, y se da lo contrario por varias razones. La primera y más importante la ha estado señalando también Leonor Rams en su anterior intervención y tiene que ver con la regulación específica en determinados sectores que afecta a los procedimientos sancionadores, pero es que también afecta a la información reservada y a las actuaciones de información reservada. Pues el ejemplo, Comisión Nacional de Mercados de Valores, una resolución ya muy temprana, de 2015, referidas a unas actuaciones previas de la CNMC. Pues básicamente ahí el íter argumental es exactamente el mismo que veíamos de la otra resolución y va siguiendo los mismos escalones hasta que llega un punto en que dice, ojo, pero la normativa especial de la CNMC va y resulta que ahí tenemos un deber de sigilo reforzado, una explicación de que toda la información que se obtenga así no se puede tal, ergo vamos a denegar el acceso a la información en este caso. ¿Por qué me interesa esto? Pues me interesa porque en realidad las razones por las que la regulación específica en materia de mercados y competencia deniegan esta información y establecen un deber de sigilo especial, en realidad es una concreción sectorial y más exhaustiva y más cuidadosa de lo que en realidad son principios normales y absolutamente sólidos del ejercicio de la potestad sancionadora. Con lo cual es dudoso que existan ahí y en ese ámbito y no en otros. Es decir, este mismo argumento se podría extender a otros. De hecho, en la resolución de 2015 ni siquiera apelan a la disposición adicional apartado primero. En ese momento aún no se había generalizado el recurrir a ella. Pero esta lógica es particularmente posible aplicarla cuando encima tienes esa legislación especial, cosa que sí que es, más allá del ejercicio de la potestad sancionadora en materia de mercados, lo que, por ejemplo, vemos en la información que se pidió sobre el accidente de Spanair, ¿no? Y ahí tenemos la resolución de 2019 sobre si se podía acceder a las averiguaciones que había hecho previas al procedimiento administrativo en sí, en la investigación del accidente, que dice que no, el Consejo de Transparencia. Y en este caso sí que apela directamente a la disposición adicional primer apartado segundo, además del resto de la argumentación. Pero la cuestión que a mí me interesa resaltar sobre todo es que la lógica interna, a partir de la interposición de esta disposición adicional primer apartado 2, cuando tenemos esas regulaciones específicas, no tiene por qué darse solo cuando hay una regulación específica. Cuando hay una regulación específica, lo que tenemos es una pista de que el legislador nos ha hecho una ponderación entre posibles intereses del 14 y el 15 y la necesidad de acceso en un sentido concreto, normalmente tendente a preservar más la actuación de la administración por las razones de las que hablaba Emilio Guichot en la ponencia anterior. Pero eso no excluye que sin la legislación específica pueda darse también. De hecho, también tenemos otras resoluciones. Por ejemplo, he puesto ahí un ejemplo de 2018, donde simplemente a partir de una proporcionalidad muy básica, aquí hay un querulante que está pidiendo mucha información y esa información no es tan relevante, y sin ni siquiera apoyarse en ninguno de los artículos de la Ley de Transparencia, ¡zas! El Consejo no le da acceso a la información pública. Es decir, al final, ¿de qué estamos hablando? Pues al final estamos hablando de cómo aplicar estos artículos 14 y 15 respecto de esta situación. Y si hay un peso suficiente
de los intereses públicos para entender que la información ha de quedar reservada. Y ahí al final, ¿qué están diciendo los tribunales? Y es la última idea. Pues los tribunales lo que están diciendo es, usted esto sí lo puede justificadamente proteger, yo voy a aceptar que así sea, pero exijo que usted haga un análisis cuidado de proporcionalidad a la hora de aplicar el elemento determinante de ese artículo 14 o 15 que le va a justificar el proteger esa información, que lo motive bien, que esa proporcionalidad esté muy justificada y que, por ejemplo, y esto nos ha pasado en la universidad con el típico caso de un profesor que recibe una denuncia de estudiantes, se abre la averiguación previa, no se decide abrir procedimiento disciplinario sancionador por una serie de razones y el profesor, que es consciente de que ha sido denunciado, pide a continuación acceso a todo el expediente de las averiguaciones previas. No se le da, básicamente aduciendo que esto puede poner en riesgo la identidad de los estudiantes o inhibir que haya estudiantes que en el futuro puedan quejarse, y eso sería malo para la universidad porque nos interesa que la gente se queje. Y entonces este profesor va a los tribunales y los tribunales le dan parcialmente la razón o nos dan parcialmente la razón a nosotros. Yo entiendo que en realidad nos dan parcialmente la razón a nosotros porque nos dice, sí, ustedes pueden no darlo, pero tienen que hacer un esfuerzo mayor de motivación y de explicar por qué no dan las cosas. Por ejemplo, el contenido de la queja el profesor lo tiene que saber. Bueno, le dimos el contenido de la queja, pero eliminamos cualquier referencia que pudiera permitir identificar quiénes habían sido los estudiantes, evidentemente el nombre de los estudiantes, y también el tipo de acciones que se hicieron a posteriori que le podían dar pistas respecto de por dónde había ido el tema. Bueno, básicamente esto es lo que piden los tribunales y parece bastante sensato. ¿Qué significa? Significa que las administraciones lo que tienen que hacer, por decirlo así, es trabajarse una buena explicación de por qué no van a dar esta información. Básicamente eso es lo que piden los tribunales. Por último, básicamente hay que tener muy en cuenta que ese efecto inhibidor del artículo 14.1e para la denuncia y persecución de ilícitos va a dar mucho juego y los tribunales lo están aceptando. Hay que tener en cuenta que la deferencia hacia los denunciantes a partir de la nueva ley de procedimiento administrativo, y mientras la directiva no diga otra cosa, no tiene por qué ser demasiada. Los denunciantes pintan poco y además no son interesados. Y sobre todo, sí que hay que tener en cuenta, y es el ejemplo que os ponía de este profesor, y es uno de los casos iniciales de los que yo hablaba, que cuando es el propio sujeto que ha sido objeto de la investigación y de la averiguación previa, los tribunales sí que ponderan, y es razonable, de una forma particularmente intensa, el hecho de que estas personas sí que tienen un interés legítimo en saber qué ha pasado. Pueden quedar afectados de ello. Por ejemplo, necesitan poder saber si efectivamente pueden estar siendo objeto de algún tipo de vendetta personal o de persecución injusta. Es decir, este es un interés no solo legítimo y entendible, sino que es lógico que el derecho proteja con particular cuidado. Además, aquí intervienen, que no he hablado de ello conscientemente porque Leonor ha estado hablando mucho, todas las cuestiones referidas a la protección de los denunciantes y de los confidentes, etcétera, etcétera, que entre cuestiones de corrupción tal. Entonces, hay que hacer una ponderación respecto de este interés, que sí que es un interés legítimo de estas personas que puedan haber sido objeto de una denuncia, para que no se sientan desprotegidas. Y la administración ha de ser cuidadosa. Con lo cual, ¿la conclusión cuál es? A partir de lo que estamos viendo jurisprudencialmente, que se puede hacer, pero que hay que ser muy cuidadoso, hay que proporcionar, hay que justificar muy bien ese análisis de proporcionalidad y hay que ser particularmente cuidadoso con la situación de esas personas. Vale. Básicamente esto es lo que os quería contar. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos y ahora ya dejo que preguntéis. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés, por tu claridad y concreción. Y enlazando con lo último que has comentado, hay una pregunta que nos hacen a través de YouTube y que comenta lo siguiente. Dice, la reforma del artículo 95 bis de la Ley General Tributaria introdujo la publicación anual de una lista de determinados deudores de la hacienda pública como medida para combatir la corrupción. Un momentito que me he pasado. Dice, a ver, frente al principio de reserva tributaria como una interpretación restrictiva, ¿no consideráis que se trata de medida desproporcionada por protección de datos la publicación en esta lista para las personas físicas del nombre completo y DNI conjuntamente? A ver, al margen de lo que te diga Leonor, aprovecho que yo
sigo teniendo activado micro y audio para muy rápidamente decir que creo que no. No me parece que sea desproporcionado. Me parece que ahí los intereses públicos en juego son claros y me parece que las cuestiones referidas a la situación económica de las personas y posibles deudas de Hacienda, etcétera, etcétera, no son algo que merezca jurídicamente una particular protección. Con lo cual, yo en ese caso no veo desproporcionada la regulación y la interpretación que ha hecho el legislador. Es decir, ahí es el legislador el que directamente ha hecho esa ponderación y me parece razonable. Y no veo constitucionalmente, que es el límite con el que hemos de enfrentar al legislador, no veo que constitucionalmente eso no se pueda hacer. Leonor, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, os parece así. Yo tampoco lo veo desproporcionado. Entre otras cuestiones, primero, el tema del DNI, porque puede haber una confusión en identidades. Es decir, que puede haber muchas personas que tengan nombres y apellidos similares, con lo cual estamos hablando de sanciones administrativas con el problema que eso genera. O sea, respecto de la unión del DNI con el nombre, no lo veo desproporcionado. Incluso lo del nombre tampoco lo veo desproporcionado, porque no hay que olvidar una cosa, que se incluya la idea de la protección de los sancionados en el 15.1 de la Ley de Transparencia es porque la Ley Orgánica de Protección de Datos se ha acogido a una cuestión que es una posibilidad que le da el Reglamento de Protección de Datos. Es decir, no nos dice nada el Reglamento Europeo de Protección de Datos respecto de que haya que proteger a los datos de los sancionados administrativamente. Sí, los penales. Dice que se puede ampliar, pero no dice que tenga que ser así. Es decir, esto es una ampliación que se hizo por parte del legislador nacional y como el legislador nacional, que es el que ha hecho la ley de protección de datos, luego lo ha volcado, pues no ha visto inconveniente en mantenerlo. De hecho, Emilio Guichot publicó no hace mucho una reflexión en este sentido. O sea, que yo lo veo que no hay ningún problema, sí lo veo proporcionado. Sí. Muy bien. Lorenzo, creo que has levantado la mano. ¿Quieres preguntar algo? Sí, Lorenzo. Voy. Hola. Sí, ahora. Muchísimas gracias. Solo quería hacer algunos apuntes y alguna pregunta concreta. Una a Leonor especialmente, porque lo ha mencionado particularmente, por cuanto a la necesidad de dar trámite a los terceros interesados, que son, yo creo, buena parte de las sentencias, que por unirlo a la indefensión y los jueces están especialmente sensibles por cuanto a la posible indefensión, pero lo cierto es que hay bastantes dudas de cuándo hay que dar trámite a ese tercero interesado, si ese tercero interesado, en los términos que recordar del 19, basta porque aparezca mencionado en un expediente administrativo en la información pública, porque a veces ello colapsaría todo el procedimiento. La pregunta más concreta, y esta es la primera, luego hay otra, sería si se necesitaría un plus más allá de que haya una identificación nominal, sino que se pudiera justificar que es interesado porque hay intereses o derechos específicos en juego. Lo digo porque es un problema nada extraño para las administraciones. Luego, vamos, no voy a hacer un comentario a todas las intervenciones, pero han sido estupendas. Y yo subrayaría sobre todo, y Sofía lo sabe, porque tenemos casos como los que ha comentado Andrés, y no pocos, que claro, sobre todo hay que analizar y ponderar en cada caso concreto y a veces para el supuesto sin poder exteriorizar en la resolución la realidad del caso. ¿Por qué? Porque la revelación de la identidad de las personas que han formado parte de un procedimiento previo y reservado, pues a veces es muy legítimo porque esa persona la han denunciado y le han hecho daño y tiene que tener algunos derechos, pero al mismo tiempo también puede ser peligroso revelar eso. Y a veces hay que intuir en cada caso concreto y ponderar esa situación. No obstante, como elemento de ponderación, por ejemplo, creo que se ha de mencionar, cuando se trata de medio ambiente, es especialmente importante saber si se han abierto expedientes porque ha habido denuncias y no se ha hecho nada, por ejemplo, o qué se ha hecho. Creo que ahí es un ámbito sensible, favorable a que se facilite acceso de las actuaciones previas que no se han llevado a término. O, por ejemplo, quizá también es un elemento lo habéis señalado también, pero ¿en qué fase de la investigación estamos? Porque el artículo 14... buena parte de los posibles motivos para denegar el acceso
es que haya investigaciones o procedimientos en marcha. O, bueno, entonces, si ya el procedimiento ha cerrado y se ha declarado que no concurre, por ejemplo, que no procede continuar el expediente sancionador o al final no se ha sancionado, creo que ahí hay más motivos para facilitar el acceso a la información para las personas que han estado en medio de ese procedimiento. Me refiero porque son elementos, yo creo, de objetivos para facilitar más o menos el análisis. Pero bueno, eran aportaciones. Muchas gracias. Si me permitís, antes de que contestéis, los ponentes, quería recordar, porque estuve leyendo hace poco una resolución del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana, en el que creo que fue ponente Lorenzo Cotino, en el que, hablando de estos elementos que él dice, uno importante me parece el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, ¿no? Y entonces, en una resolución del Consejo del año 17, se declaró que la empresa reclamante tenía derecho a que el ayuntamiento le facilitara la identidad de la persona que formuló una queja contra ella por posibles irregularidades en la ejecución de unas obras, al objeto de poder, en su caso, emprender contra ellas acciones judiciales. Simplemente lo comentó como uno de los elementos importantes también. Sofía lo había apuntado en el chat. Posiblemente la resolución más importante que ha habido en España sobre este tema la pusimos en el Consejo. Y solo diré que la discutimos muchísimo y que va contracorriente, porque fue en el sentido de revelar la identidad de la persona que había formulado algo parecido a una denuncia. Y bueno, ahí lo dejo, porque ya lleva 2 años y como los consejos autonómicos, la verdad, casi nadie se lee sus resoluciones y de hecho entre nosotros tampoco nos leemos, pero bueno, creo que fue significativa. Gracias. Ya podéis contestar o comentar alguna cosa al respecto. Bueno, por no extenderme, no comentar demasiado, sí que contestar a lo que comentaba Lorenzo respecto de las alegaciones de terceros, el momento que se tiene que hacer. Efectivamente, yo estoy viendo reiteradamente ahora sentencias que no sé si la función es quitarse un poco el muerto encima diciendo no, retrotraiga las actuaciones y que el tercero haga sus alegaciones, pero es que es cierto que así lo prevé la ley. Lo que pasa es que efectivamente la ley adolece muchos defectos y uno de ellos es que no nos dice qué terceros, si son terceros simplemente mencionados o son terceros que tengan afectados algún tipo de derecho o interés legítimo, no diferencia. Y desde luego yo, pues hablando, por ejemplo, pues con los funcionarios que llevan los archivos en las entidades locales, decían, bueno, pues ni mucho menos nos dedicamos en todas las solicitudes de acceso a contactar con los terceros afectados cuando aparecen sus datos de carácter personal, porque pues no daríamos acceso nunca o no terminarían los procedimientos y porque además no tienen muchas veces datos de quiénes son, dónde viven, cómo notificarlos, etcétera. Incluso en muchos casos es complicado tener un mecanismo de poder contactar para ver si quieren o no hacer alegaciones, porque al final tampoco es una obligación, es decir, el tercero puede hacer alegaciones si quiere, si no quiere, no. Y efectivamente eso es un problema, la indefinición respecto del tercero. Ahora, creo que hay casos en los que es claro y evidente que el tercero tiene interés a saber si sus datos se deben compartir o no, o si la información le va a afectar de una manera negativa. Otra cosa es que se pueda oponer o no, y se puede poner si estamos en el marco del 15.1, pero no se podrá poner si estamos en el resto de casos, sino que podrá argumentar pues, por qué no quiere que se dé acceso a la información y eso es lo que se tendrá que ponderar. Y efectivamente, en el caso que comentaba es de los derechos de los denunciados, pues hay que tener en cuenta que en la protección del denunciante es una protección de confidencialidad y, como decía, no es una protección absoluta. Aquí entra la ponderación, efectivamente, que es muy compleja. Precisamente porque además cede cuando estamos hablando de denunciantes pues, de mala fe o denunciantes que a sabiendas de que van a hacer daño. Incluso hay supuestos en los que se conocen claramente los denunciantes y los denunciados, pero lo que quieren es el hecho fehaciente de por qué ha denunciado, bueno, pues porque tienen las rencillas entre vecinos, etcétera. Pero sí que es cierto que no se cierra la puerta en la Directiva de Protección de los denunciantes a que esa confidencialidad pueda ceder, sobre todo en el ámbito judicial. Otra cosa es en el ámbito del derecho de acceso, es decir, que ahí
la labor del Consejo de Transparencia autonómico o estatal de tener que ponderar o valorar o con qué pruebas valorar la buena fe, mala fe, la veracidad o no de esa información para dar acceso o no dar acceso. Es que eso ya pues es muy complejo y si ya tienen bastante carga las autoridades de transparencia, que le hagamos valorar este tipo de prueba, pues en fin, lo veo complicado, ¿no? Entonces, en la duda, pues, ¿qué pesa más? ¿El derecho de defensa del denunciado o el derecho a la protección del denunciante? Pues habrá que ver realmente las situaciones y habrá que ver qué alega cada uno y cómo ponderar eso, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo un derecho del denunciado que se ha visto en una lesión económica a su reputación y que pueda querer instar algún tipo de procedimiento por lesión de su honor, intimidad, propia imagen, lo que sea, a alguien que simplemente quiere saberlo por mera curiosidad o para poder vengarse. Evidentemente, pues son supuestos distintos, no sé. Por apuntar una cosa muy breve a lo que ya ha comentado Leonor, que suscribo totalmente, simplemente tener en cuenta que cuando hablamos de esta misma ponderación respecto de una información o una actuación previa, a mi entender, la ponderación en este caso hay que hacerla en los términos en que comenta Leonor, pero teniendo en cuenta que hay menor interés público en el conocimiento de lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque no ha habido ni siquiera un procedimiento sancionador, no ha habido ni siquiera un procedimiento articulado, sino que ha habido una actuación que además en muchos casos será en parte informal, de averiguación por parte de la Administración, que ha hecho que la propia Administración considere que no hay que seguir. Es decir, estamos hablando de algo que la Administración ha tenido por nimio. Con lo cual, cuando se da el conflicto entre estos valores que comenta Leonor, creo que hay, al menos tendencialmente, un mayor peso de que es mejor para el funcionamiento de la Administración, o vamos a tener que mirar con más simpatía los elementos en favor de que para el funcionamiento de la Administración es mejor no darlo, cuando el conflicto sea en estas dimensiones. En cambio, si el conflicto tiene que ver con una sospecha de que la Administración ha intervenido desviadamente para zanjar el tema sin actuar, la ecuación es al revés. Pero cuando es simplemente una cuestión de no, yo quiero ver esto porque es muy interesante para el conocimiento público o porque soy el denunciante o porque me han denunciado y quiero saber, en todos esos casos en que el conflicto se plantea únicamente en esos términos y no en que haya podido haber un conflicto de interés en la Administración que le haya llevado a no actuar, dentro de este juicio ponderativo que habla Leonor, los parámetros son los mismos, pero con menos fuerza para los intereses subjetivos y más para la idea de que si la Administración considera que es perturbador para ella dar la información, pues probablemente hay que tenerlo más en cuenta. Porque es que es así. Es decir, en el día a día de una actuación administrativa, pues la que yo conozco, pero se parece mucho a todas, si nosotros tenemos que dar cuenta a cada posible denunciado no quién, porque eso en ningún caso lo vamos a dar, pero sino de cómo y por qué se le ha denunciado, eso da muchas pistas a veces respecto de por dónde pueden ir los tiros, genera muchos conflictos, recrudece problemas, genera luego denuncias cruzadas, etcétera, etcétera. Es decir, para el funcionamiento de la institución es malo. Y también genera un efecto inhibidor respecto a otras denuncias que no nos interesan. Y ya está. A raíz de esto que has comentado, hay una pregunta que dice que si existe algún mecanismo para el acceso a una información que se configura bajo el régimen de secreto, pero es de interés público. Sí. Perdona, ¿me puedes repetir? Sí, es que te he cortado y no te he oído. Vale. Que alguien pregunta que si existe algún mecanismo para el acceso a una información que se configura bajo el régimen de secreto, pero que es de interés público. ¿El régimen de secreto se refiere al régimen de secretos oficiales o claro, secretos simplemente porque la Administración haya decidido que prefiere darlo? Porque si es porque prefiere no darlos, es todo lo que estamos hablando. Y si es secretos oficiales, entonces lo que ocurre es que hay que ir a la regulación de secretos oficiales, que, como sabéis, está muy limitada, y en caso de que hubiera un conflicto, se produce esa de que una sala especial, una sala de conflictos jurisdiccionales, valore si esa declaración de secretos oficiales ha sido realizada correctamente o no. Yo entiendo que lo que se debe estar planteando es el tema, pues eso, las normas que establecen ese deber de confidencialidad o deber de secreto, pero claro, efectivamente hay que hablar de qué tipo de secreto, ¿no? La propia ley de transparencia, aparte del que acaba de comentar Andrés, de los secretos oficiales, que evidentemente ya sabemos cómo está la cosa,
pues tenemos ahí el secreto comercial y pues el secreto industrial, ¿no? Los secretos que en ese caso, pues lo que hay que hacer es una labor de confidencialidad y ponderar, o sea, ponderar respecto de qué intereses hay. Si evidentemente son intereses de terceros, simplemente acceso a la información, pues normalmente no se le va a dar, porque estamos hablando de secretos comerciales o secretos industriales, etcétera, que tienen pues una protección cualificada. Otra cosa es que estemos hablando, por ejemplo, por supuestos de secretos de deliberaciones o de secretos en la toma de decisión que pueden tener un límite temporal. Entonces, pues, ¿qué es lo que puede hacer? Pues solicitar el acceso y que le ponderen respecto de cuáles serán los límites dentro de los de 14, que cada uno tiene su propio ámbito, ¿no? de ponderación dentro de los distintos elementos. Otra cosa complicada. Muy bien. No sé hasta qué hora tenemos tiempo. ¿Sigo leyendo preguntas o...? ¿A qué hora, Andrés, tenemos tiempo? A ver, en principio la idea era acabar a las 7:30, una cosa así, con lo cual vamos acabando, pero si hay alguna pregunta la respondemos. Un problema. Bueno, pues yo como estoy en el uso de la palabra, quería comentar una cosa a raíz de la protección de los denunciantes por la directiva que has comentado en tu intervención, Leonor. Y es que sé que en algunos es ver cómo se recoge o si se recoge en esa directiva estos aspectos que te voy a comentar. Porque sé que en algunos países, como Estados Unidos, Canadá y creo que algunos países del norte de Europa, ahí está regulado la existencia de incentivos para los denunciantes. Y además, incluso el asesoramiento de esos posibles denunciantes. Y las sanciones a funcionarios, a policías, imagino, por revelar la identidad de los denunciantes. ¿En esta directiva existe algo de esto? Porque, claro, la figura del denunciante es muy delicada. A bote pronto te diría que no. O sea, incentivos en el sentido de incentivos económicos o de otro tipo, no. Incentivos en el tipo de asesoramiento legal, ese sí. O sea, lo primero que dice la directiva es que, además de dar esa protección de confidencialidad, se le va a hacer se le va a proporcionar un asesoramiento legal respecto de las posibles consecuencias o que pueda hacer. Hay que pensar que esa directiva, además, tiene aplicación en el ámbito público, también en el ámbito privado, con lo cual, pues, las posibles represalias que se puedan dar, pues, pueden tener muchos ámbitos, ¿no? Respecto de el licitador que no se le vuelva a adjudicar un contrato, el trabajador que no progresa, el que se le hace, no, unas situaciones muy amplias. Entonces, sí se prevé asesoramiento, pero yo ahora mismo no recuerdo que se prevea algún tipo de premio o incentivo de otro tipo a los denunciantes, que yo sepa, no sé. Muy bien, pues no sé, si os parece vamos terminando y nos emplazamos para el jueves a la misma hora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos el jueves.